¿Es posible que un hombre mortal, por su extraordinaria habilidad, pueda desafiar a los propios dioses? Esta es la pregunta que nos planteamos hoy al adentrarnos en la fascinante historia de Orión, un cazador cuyas hazañas lo elevaron hasta las estrellas. Pero su destino no fue solo el de un héroe. Orión, con su valentía y arrogancia, cruzó límites que ningún mortal debería haber cruzado. Si te quedas hasta el final de este relato, descubrirás no solo cómo alcanzó la gloria, sino también el precio que tuvo que pagar por desafiar a los poderosos dioses del Olimpo. Orión, según algunas leyendas, era hijo de Poseidón, el dios del mar, y de Euríale, una de las gorgonas. Desde su nacimiento estaba destinado a ser alguien excepcional. Heredó de su padre el poder de caminar sobre las aguas, pero su verdadera pasión no estaba en los océanos. Desde temprana edad, el joven Orión se sintió atraído por la caza. Se decía que su habilidad con el arco y la lanza no tenía comparación, y pronto ganó fama como el mejor cazador que jamás había existido. Orión no solo cazaba por deporte, sino también por honor y deber. En una ocasión, cuando aún era joven, fue llamado por el rey de Quíos, quien le encomendó librar la isla de una plaga de fieras salvajes que aterrorizaban a sus habitantes. Con valentía y destreza, Orión mató a todas las bestias, ganándose así la gratitud del rey y del pueblo. Pero lo que parecía ser el comienzo de su ascenso glorioso también fue el primer paso hacia su caída. A medida que Orión se hacía más famoso, su orgullo crecía. Se decía que podía cazar cualquier animal, por feroz que fuera, y que ningún rival podía hacerle frente. Con cada victoria, Orión se convencía de que no había nadie, ni siquiera entre los dioses, que pudiera superarlo. En un momento de arrogancia, llegó a decir que sería capaz de cazar a todos los animales de la tierra. Esta afirmación despertó la ira de Gea, la diosa de la tierra. Gea, protectora de todas las criaturas, no podía permitir tal desafío. Así que, en un acto de venganza, envió un escorpión gigante para matar al cazador. El combate entre Orión y el escorpión fue feroz. Aunque Orión luchó con todas sus fuerzas, la criatura venenosa era implacable. Con un aguijonazo mortal, el escorpión le arrebató la vida al cazador. Orión cayó, pero su leyenda apenas comenzaba. Después de su muerte, Orión no fue olvidado. El dios Zeus, impresionado por su valentía y destreza, decidió inmortalizarlo de una manera única. Elevó su imagen al cielo, creando la constelación de Orión, que desde entonces ha iluminado las noches con su brillante presencia. Al mismo tiempo, el escorpión que lo había derrotado también fue colocado en los cielos, convirtiéndose en la constelación de Escorpio. De este modo, la eterna batalla entre Orión y el escorpión continuaría en el firmamento, recordando a la humanidad la dualidad entre el poder y la humildad. Sin embargo, la historia de Orión no termina aquí. Antes de su trágico final, el cazador tuvo una serie de aventuras que lo llevaron a cruzarse con figuras divinas y mortales por igual. Uno de los episodios más conocidos de su vida fue su relación con Artemisa, la diosa de la caza y de la luna. Orión y Artemisa compartían una pasión por la caza que los unió desde el primer momento. Se decía que cazaban juntos durante días, recorriendo bosques y praderas. Aunque Orión era un mortal, su habilidad y valentía lo ponían al nivel de la diosa. Pero esta cercanía comenzó a despertar rumores y envidias en el Olimpo. Apolo, el hermano de Artemisa, no podía permitir que su hermana se viera involucrada con un mortal. Temiendo que Orión pudiera desviar la atención de Artemisa de su deber divino, Apolo ideó un plan cruel. Un día, cuando Orión estaba nadando en el mar, Apolo retó a su hermana a disparar una flecha a un punto en el horizonte sin que ella supiera que ese punto era Orión. Con su inigualable precisión, Artemisa lanzó su flecha y acertó en el blanco sin saber que había matado a su amado. Cuando la verdad salió a la luz,
Artemisa quedó devastada. La historia de Orión es una advertencia contra el orgullo desmedido y el desafío a las fuerzas superiores. A pesar de su valentía y destreza, Orión cayó por su propia arrogancia y aunque fue inmortalizado en el cielo, su vida terrenal terminó en tragedia. La lección que aprendemos de Orión es clara: ningún mortal, por más habilidades que tenga, puede escapar a las consecuencias de desafiar a los dioses. La relación de Orión con los dioses no siempre fue tan gloriosa como lo fue su habilidad en la caza. De hecho, fue esa misma arrogancia, el creer que podía desafiar el orden natural de las cosas, lo que eventualmente lo llevó a su perdición. Como se mencionó antes, Orión proclamó en su orgullo que podía eliminar a todas las bestias de la tierra. Esta afirmación fue como un insulto para Gea, la diosa madre de la tierra, que protegía a todas las criaturas vivientes, desde el animal más pequeño hasta el más imponente. El desafío de Orión tocó la fibra más sensible de Gea. Sin vacilar, envió un escorpión gigante para enseñarle una lección al cazador. La batalla que se desató fue monumental. Orión luchó con la ferocidad que lo caracterizaba, lanzando flechas con una puntería inigualable y esquivando los ataques venenosos de la criatura. Pero al final, la naturaleza se impuso sobre la habilidad mortal. El escorpión logró herir a Orión con su mortal aguijón, inyectándole un veneno letal que lo paralizó. La muerte de Orión fue un duro recordatorio de la vulnerabilidad de los mortales, sin importar cuán poderosos o habilidosos sean. Los dioses no permiten que los mortales interfieran con el orden natural, y Orión pagó el precio por su desafío. Aunque Orión había sido derrotado por Gea, no todos los dioses se regocijaron en su caída. Artemisa, la diosa de la caza y de la luna, fue una de las deidades más afectadas por la muerte de Orión. Para muchos, la relación entre ellos era un misterio. Algunos decían que su conexión era puramente profesional, una amistad nacida de su pasión compartida por la caza, pero otros susurraban que había algo más profundo que unía a Orión y Artemisa. A pesar de su naturaleza divina, Artemisa tenía un código de conducta muy estricto. Como protectora de la virginidad y la independencia femenina, estaba comprometida a no permitir que ningún hombre se acercara demasiado. Sin embargo, Orión parecía ser la única excepción. Su habilidad en la caza, su carisma y su fortaleza física conquistaron a la diosa, que veía en él a un igual. El lazo entre Orión y Artemisa creció tanto que parecía que los dos estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero la intervención de Apolo, celoso de la cercanía entre su hermana y el cazador, destruyó ese destino. Cuando Artemisa descubrió que su propia flecha había sido la que mató a Orión, su dolor fue inconmensurable. La diosa, conocida por su dureza y autocontrol, lloró por primera vez en siglos. El arrepentimiento de Artemisa fue tal que rogó a su padre, Zeus, que hiciera algo para honrar la memoria de Orión. Fue entonces cuando Zeus decidió colocar a Orión en el cielo como una constelación, una figura que brillaría eternamente cazando entre las estrellas. Y como símbolo del peligro que siempre le acechaba, el escorpión también fue inmortalizado en los cielos, en la constelación de Escorpio, perpetuando así la eterna lucha entre el cazador y la bestia. Otro de los relatos más interesantes sobre Orión tiene que ver con las Pléyades, las 7 hermanas hijas del titán Atlas y de la ninfa Pleione. Estas ninfas eran conocidas por su belleza, y Orión, fascinado por ellas, las persiguió durante mucho tiempo. Las Pléyades, aterradas por el acoso de Orión, suplicaron a Zeus que las protegiera. El dios de los dioses, en respuesta a sus súplicas, las transformó en palomas y luego las colocó en el cielo como la constelación de las Pléyades. Orión, a pesar de haber sido elevado a las estrellas, continúa persiguiendo a las Pléyades en el firmamento. Su constelación se encuentra siempre cerca de la de las 7 hermanas,
un recordatorio eterno de su deseo inalcanzable. La leyenda de Orión no solo se limitó a las historias que se contaban entre los griegos antiguos. A lo largo de los siglos, su figura ha sido reinterpretada y adaptada en diferentes culturas. En la astronomía moderna, la constelación de Orión sigue siendo una de las más reconocibles en el cielo nocturno. La estrella Betelgeuse en el hombro de Orión y Rigel en su pie son algunas de las más brillantes y estudiadas por los astrónomos. Pero más allá de las estrellas, Orión se ha convertido en un símbolo del poder y la fragilidad de los mortales. Su historia nos enseña que, por más habilidades que poseamos, siempre hay fuerzas más grandes que nosotros. La naturaleza, el destino y los dioses son entidades que no pueden ser desafiadas sin consecuencias. Al reflexionar sobre la vida de Orión, podemos encontrar valiosas lecciones para nuestra propia existencia. Su pasión por la caza, su valentía y su determinación son cualidades admirables, pero también lo fue su arrogancia y su incapacidad para reconocer los límites de su poder. En su ascenso a las estrellas, Orión dejó un legado de advertencia. Ningún mortal, por más fuerte o habilidoso que sea, está exento de los caprichos del destino. Si te ha fascinado la historia de Orión, no dejes de suscribirte a nuestro canal para descubrir más mitos y leyendas de héroes que, como él, dejaron una marca imborrable en el cielo y en la historia. La mitología está llena de relatos que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida, y Orión es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos el destino de otros grandes héroes y cómo sus historias siguen inspirándonos hasta hoy.